conocen la escuela número 41, pero nadie sabe la cantidad de rumores y secretos que se esconden tras sus paredes. Por eso, el grupo de Mitziques recabará la información para revelarles las verdades y las mentiras ocultas. La Escuela Experimental Secundaria número 41 abrió sus puertas el 16 de abril de 1973, siendo su primera directora la señora profesora Lucía Fernández. Pero el pasado de este colegio sigue siendo incierto para muchos. La historia se remonta hasta el año 1917, año en el cual el señor Rodolfo Schulz donó la casa y los terrenos a la Asociación Beneficiaria Austriaca. En ese mismo año comenzó a funcionar el hogar de niños María Luisa, llamado así en honor a su difunta esposa María Luisa Schulz. En 1917 abre sus puertas el hogar de niños María Luisa, un nuevo comienzo para los niños alemanes y descendientes de alemanes que fueron asilados debido a los cambios políticos ocurridos en Europa. Un escrito de la institución que data de 1940 dice: en efecto, merced a la magnífica ayuda pecuniaria de la Federación Alemana de Beneficencia y Cultura, nuestras instalaciones han sido duplicadas y en ellas nuevos miembros de la alegre familia de cebollitas, sin distinciones de raza, credo o nacionalidad, llenarán todos los ámbitos de risas y juegos infantiles, y en alegre camaradería el 90% de pequeños argentinos asilados estrecharán, más aún si ello es posible, con sus hermanitos alemanes los indisolubles lazos de amistad que unen a las dos grandes naciones amigas. El hogar contaba con amplios dormitorios, comedor, sala de estudio, gimnasio y un amplio espacio libre, donde tenían un tambo, donde con las vacas se surtían de leche, gallineros y colmenas productoras de miel, además de una bella huerta donde se cultivaban toda clase de hortalizas y frutales, junto con un jardín para los pequeños floricultores. Década del 70. Ocurre el cierre definitivo del Colegio de Educación Secundario que funcionaba en el establecimiento Domingo Savio. A causa de esto, un grupo de padres toma la iniciativa con el fin de crear un nuevo colegio secundario. Luego de una visita al hogar de niños María Luisa, que desde hace unos años se encontraba casi deshabitada, se decide hacer una propuesta a la Sociedad Benéfica Austria, ubicada en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires, los cuales aceptaron a pesar de tener una oferta mayor de la empresa de transporte públicos de pasajeros, hoy conocido como Línea 91. Se firma el decreto el 13 de agosto de 1974. Los años pasan, la escuela poco a poco fue tomando otra apariencia, nuevas aulas, nuevas estructuras, y lo único que se conserva originalmente del hogar es el edificio principal, el cual hoy se considera un monumento histórico. Son diversas las teorías y leyendas que hablan de los chicos que aquí vivían. Desde túneles misteriosos, habitaciones abandonadas, espectros, ruidos misteriosos y entes que deambulan por las noches. Y uno de estos mitos toma lugar en la habitación que se encuentra arriba de Secretaría, hoy conocida como Altillo, el cual ahora visitaremos. ¿Okay? Matamos. Vamos a encontrar de todo un poco. Estas fueron las ventanas donde aparecieron los chicos. Exactamente. Podemos encontrar acá y en realidad en todas estas ventanas de este lado, que es donde nos habían informado de que se habían visto fantasmas de varios chicos saludando. Yo conozco a una persona que lo vio, tipo un conocido de un amigo, lo vio tipo cuando viene los sábados, tipo pasa, dice que ve un montón de chicos saludando por la ventana. Bien.
Este también es el reloj que hace un montón de tiempo que Sí, no este se es el reloj que habíamos visto, y lo habíamos visto por dentro también, que había dejado de funcionar hace bastante tiempo ya. En este mismo lugar era donde antes, cuando era biblioteca, había la ya dicha pintura que un día simplemente estaba con un crucifijo al lado y se cayó la pintura y el crucifijo. Y es la pintura que después decidieron quemar. Esa pintura no era cualquier pintura, sino No, que no era una pintura de un artista, no me acuerdo el nombre ahora. Ay, José, tenía que sacar ese tema. La verdad es que no hace nada. Bueno, ese artista había hecho un pacto con el diablo y por eso se le atribuye todas las cosas. Gracias a la ayuda de varios miembros de la comunidad educativa, pudimos tener más información acerca de las historias que engloban el altillo. Por ejemplo, la secretaria de acá, Graciela, que estuvo tantos años, que como yo, cuando yo era alumna era secretaria de la escuela ya, contaba de que se oían ruidos, porque después sí, con los años se hace la secretaría abajo y queda ese cuartito para otros usos. Y sí se escuchaban ruidos, decían, en la parte de arriba. Pero había dos lugares que siempre eran nombrados en historias, que eran uno, el más alto de la escuela, donde funcionó una biblioteca, donde decían que escuchaba algunos ruidos, y bajando la escalera, después seguir, hay un patio interno que es donde está hoy por hoy la antesala de la Secretaría y de la Dirección, hay un sótano abajo, así que esos dos lugares eran los más nombrados, el sótano, que también fue sala de máquinas en un momento, y la biblioteca, o sea, los dos extremos, el que está más arriba y el que está más abajo. Me acuerdo de que obligan, que sonaban ruidos ahí, medios misteriosos y medios difíciles de justificar. Sí, lo que se escuchaban habitualmente eran ruidos, y esta cosa, no tanto de mito, pero sí de decir, che, hay ruidos del temor, de no vayan a tal lado, ojo que está cerrada tal puerta. Siempre desde que fui alumna y desde que volví a la escuela estuvo el mito de la nena que estaba arriba, en la parte que cuando yo venía a la escuela era la secretaría. ¿Vieron donde está la escalerita esa en el hall de entrada que va hacia arriba? Bueno, antes ahí funcionaba la secretaría y la dirección de la escuela. Y cuando estábamos en el patio haciendo educación física, siempre mirábamos porque aparentemente aparecía a través de la ventanita arriba una nena toda vestida de blanco, que se asomaba y nos miraba. Que por ejemplo un día de paro pasaban por la escuela y vieron asomada en una ventana, vieron el frente de la escuela donde arriba está el reloj, ¿sí? Bueno, que tiene dos ventanitas en los laterales, en una de las ventanitas cuentan estos profesores que la persiana estaba abierta y había una chica asomada a la ventana, y sabíamos que positivamente ese día no había nadie en la escuela. Bueno, desde que estoy acá en la escuela siempre se habló de un fantasma que había en la parte, digamos, del reloj de la escuela, el altillo de la escuela, donde se encuentra un reloj muy viejo, y bueno, siempre dicen que se aparecía en la ventana que da a la calle de Defensa, o era un fantasmista, una nena o un varón de la época donde estaban los refugiados alemanes. De mucha gente que habla de que estos espíritus están presentes, que los han visto en las ventanas, no hay nadie, bueno, pero nada específico. Bien. Vino un sacerdote porque escuchaban ruidos en lo que es el hall de entrada, ¿sí? Arriba era tesorería, en el hall de entrada, y bueno, se habla de que corrían cajas, que las cajas se caían, que a veces se veía una persona desde la ventana, por el patio, y bueno, este sacerdote vino a dar su bendición y bueno, mucha gente que trabajó acá y que vio esa historia quedó sorprendida, otros no querían subir y querían subir acompañados. Y bueno, hay gente que lo vivió porque escuchaban ruidos y hasta ahora sorprenden a veces los ruidos y preguntan, ¿no? ¿Hay alguien arriba?
Si bien muchos de los sucesos que tomaron lugar en esta habitación pueden simplemente tener una explicación lógica. Como las sombras que pensaban que eran de personas o fantasmas, simplemente eran de las ramas. O también que el piso rechina, se puede explicar que la madera es vieja y durante la noche libera calor y simplemente se escuchan los ruidos. Sean mitos o cualquier coincidencia, las leyendas que engloban toda esta habitación y el ambiente frío y opresivo que tenía, lo hace un lugar muy poco agradable para que uno se quede. A pesar de encontrarle muchas explicaciones lógicas a las diversas cosas que siguen pasando, no tenemos una explicación para todas aquellas que pasan. Mitos como este hay varios rondando por la institución. Algunos se conocen desde hace años y otros solo son simples rumores. Y entre ellos se encuentra el mito del escenario, lugar en el cual se decía que los chicos que fallecían eran ocultados en su interior. No sé si era una entrada o no sé qué habrá pasado, que hay otro tipo de ladrillo, hay un ladrillo hueco. Y los otros son ladrillitos a la vista. Eso. Sí, no creo que tenga nada en especial. Además esto no es que sea de esa época de cuando se construyó la escuela. Esto se hizo cuando ya éramos escuela en CAP, ¿no? Entonces ahí uno de los rumores que corrían era que cuando fallecía algún nene los metían abajo del escenario, entonces ahí podemos contarle que en realidad eso se construyó mucho después. No, eso se construyó como escenario para la escuela. Para el colegio, entonces porque ahí en esa ya. época teníamos 4 o 5 cursos, ahí en el salón ese entraban. Sí, ahora tenemos 40 y pico. Claro, no está hecho con ladrillo hueco, pero no es nada especial. Ok, perfecto. No, este escenario se hizo para los actos de chicos, bueno, de cuando la escuela empezó a funcionar, ¿no? Okay. Dicen que teníamos 5 o 6 cursos, 3 por 5, 150 chicos ahí adentro entraban. Lo que pasa es que no entran ahora porque son 500 por turno, por lo menos. Sí. Pero en estos casos, el tiempo fue dándole forma a un rumor improbable. Al igual que el escenario, nuestro playón de gimnasia también posee su propio mito. Una historia en la cual un joven termina ahogándose en una pileta que estaba ubicada en esa zona. Y lo que es ahora el playón de deporte, que antes fue una pileta, estaba la pileta. Sí. ¿Funcionaba en ese momento? Cuando yo entré a trabajar acá, sí, porque sabíamos venir los viernes, sabían traer muchas profesoras, y una vicedirectora, Mary Kay, a sus hijos, y jugaban la casera, que tenía su hijo, y jugaban en la pileta. Tras hacerle unas preguntas al director, pudimos descubrir que la verdad tras este mito también era distinta. Algunos decían que se había roto, otros rumoreaban que había sido un accidente. Entonces ahí quedó medio. No era una pileta como para que haya accidente. Se tapó. No era muy profunda. No, yo creo que debía tener como mucho 1 metro, ¿sí? No, porque era para chicos, ¿sí? Después se tapó porque cuando llovía se juntaba agua, ya el agua no salía y se juntaban mosquitos, bichos. Bueno, después la tapamos para usarlo como escenario. Como pudimos ver, este es otro mito que se ha exagerado a través de los años. Mientras investigábamos acerca de la pileta, llegamos a descubrir un nuevo mito: los misteriosos túneles del colegio. Mientras más información obteníamos, más se hacía mencionar estos túneles ocultos bajo el colegio, con un propósito que solo los que lo hicieron conocen. El lugar de reunión de cuando hacemos los cantos de fin de curso y cuando hacemos cantos escolares al aire libre, bueno, ahí había en un momento una pileta. Esa pileta se llenaba y se usaba. Y una vez hubo que limpiarla y la sacaron el agua y nunca se pudo descubrir a dónde va el agua, porque vive en el agua y no se sabe dónde va el agua. Después escuché o leí mejor
del túnel que está abajo de la portería, que encontraron utensilios de los chicos que antes vivían acá, como era un orfanato esto, que vemos, no se sabe para qué lo usaban ni qué hacían ahí. Luego de reunir información del tema, llegamos a la conclusión de que hay dos razones para la existencia de los túneles. La número 1, que durante la época de la construcción de la casa se hayan hecho como medio de escape ante cualquier situación. He escuchado que en su momento, hace mucho tiempo, que había túneles que venían de la parte de portería, túneles ocultos, digamos, y que por ahí podían pasar gente que necesitaba alguna situación puntual, entonces se escapaban por los túneles. La segunda opción habla de que estos túneles fueron creados para regar los cultivos o también para desagotar la pileta a la hora de limpiarla. Esta opción tiene más credibilidad ya que existen unas bocas que llevarían el agua hasta el conocido río Matanza. Donde está portería, debajo hay un pozo que debe tener por lo menos 10 metros. O sea, ahora está tapado, pero la vez que entró una persona para ver que no. Y yo calculo que debe tener 10 metros y cada 4 o 5 metros hay una entrada por debajo de la tierra y que va hacia el lado de la pileta. Fíjense que esa pileta, bueno, ahora está tapada, que usamos como escenario. La cuestión es dónde se iba el agua. Sí. En Crovara, sí. Donde está el Walmart o Easy, sí. Hay una entrada de desagüe, ¿sí? Y esa entrada de desagüe pasa de acá unas 4 o 5 cuadras o menos y va a parar a Río Matanza, que si ustedes cuando van por la colectora ven la salida de ese agua. Pero a pesar de tener estas dos opciones, no se puede afirmar con exactitud cuál era el objetivo que tenían estos túneles. Esto seguirá siendo un misterio. Al lado del mito del Altillo, hay otro del que se lleva hablando hace mucho tiempo. Nos referimos al mito del sótano del colegio, lugar al cual algunas personas no quieren bajar solas. Bueno, como pudieron ver, no pudimos entrar o acceder, por así decirlo, de este lado, desde las escaleras que están acá, que están a simple vista, sino que vamos a recién entrar desde el otro lado. Hay 2 puertas de entrada por una sección que nos van a llevar lo mismo. Si bien pudimos ver que había armarios, papeles, archivos, etcétera, de cosas y muchas arañas, pero no pudimos ingresar por esta puerta, sino que vamos a ingresar por la otra puerta y vamos a comprobarlo también, uno de un lado y uno del otro lado, para que ustedes también puedan ver que estamos en ese lugar, pero que no podemos entrar por esta puerta porque está sellada, por un así decirlo, y tampoco encuentran las llaves. Yendo a la puerta del sótano, no sé dónde vamos a encontrar, pero me ha dado la idea. Vamos. Bueno, hay luz acá, así que podemos ponerlo aquí. Ok, vamos a ver. Ya muy bonito. Ay, María. Mira, vamos. Cuidado. No, ok, José, prende la luz. No se va a ver bien en nuestro video. Ok. Vamos a ir, ok. Estamos viendo que hay algo acá, pero si esto está en el subsuelo significa que esa habitación también está en el subsuelo. Si esto está en el subsuelo, nosotros estamos en el subsuelo, esto quiere decir que esto también está en el subsuelo. Hablamos con varias personas para saber cuáles eran las historias que se le atribuyen a este lugar. Eso cuando nosotros venimos acá, que nos mudamos de la escuela 18, eso antes había sido un lugar donde guardaban comida, ¿sí? Y ese lugar es atérmico, que significa que en invierno se mantiene más bien cálido y en verano es fresco, ¿sí? O sea que la comida todo lo que usaban en comida se mantenía, quesos, leche, todo eso lo mantenían ahí adentro.
Después fue usado como, cuando fue escuela, como sala de mecanografía. Ahí teníamos por lo menos unas 30 máquinas de escribir y era un aula más. Como ahora vamos a la sala de computación arriba, bueno, antes se hacía mecanografía. Sí, ante toda esta cadena de hechos que había, bueno, se decidió conversar con un par de parapsicólogos que se llaman, ¿sí? Que vinieron con un péndulo, y yo, como era muy curiosa, venían un sábado y decidí venir. Entonces recorrieron toda la escuela con ese famoso péndulo, creo que se llama radiestesia, una cosa por el estilo, ¿no? Bajamos al sótano y en un lugar determinado el péndulo se empezó a mover mucho, y esta señora que tenía el péndulo en su mano dijo: acá es fuertísimo, está acá. Nosotros nos miramos como, ¿qué será lo que hay acá? Entonces entramos a la parte del sótano. Esto es atérmico. El archivo del colegio, la segunda parte del sótano, a la cual antes no tuvimos acceso. Pero ahora que podemos entrar gracias a una preceptora, podemos ver que es mucho de nueva calidad. Este cuarto es atérmico, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Acá guardaban la comida, todo. Eso es algo que nos había contado el director, de que acá guardaban la comida, por eso en invierno se mantiene caliente. En invierno se mantiene caliente y en verano se mantenía frío, algo así. Sí, era así. Tipo, si hace calor está más fresco y si hace frío está más caliente. Esta puerta está clausurada. Esta es la entrada que está en... No, esa es la salida por el patio externo, no sé Claro, pero dice un cartel sale de video para arriba, para arriba. Acá están los archivos de todo, las fichas. Registros de la diseños curriculares, integradoras. ¡Ey, las integradoras! ¿Qué más dicen todo? No queremos ganan los chicos. Vamos a ver. Los mitos que se contaban de este lugar era que cuando entraba una persona sola podía empezar a escuchar como empezaba a sentir como que alguien más estaba también acá abajo. Y que una vez a la mañana, muy temprano, cuando alguien venía a ver, decían que se escuchaban las sillas que se movían también. Acá vinieron parapsicólogos, que supuestamente decía que se movía el péndulo que ellos usan, y eso nos contó el director, y que acá había como una fuerza también negativa. Y por eso muchas personas no querían bajar solas. No. Aunque la verdad, o sea, ¿se siente menos tenebroso este lugar? Sí, no hay nada. Durante nuestra visita descubrimos una habitación a la cual no podíamos acceder. Estaba muy oscura y nuestra única forma de acceder al interior era una ventana. Porque yo... Sí, se supone que... a ver, acércate con la linterna, José. A ver, José. ¿Qué es eso? Ay, no. ¿Qué no, Caca? ¿Qué es eso, en serio? Ay, no. Lo voy a hacer, no. Son los túneles. No, bueno, no sé qué es, pero Sí, ahora son los sí, túneles. si vemos bien acá, María. Chicos, me da un miedo tremendo. ¿Prendo la luz? ¿Se puede abrir la ventana? ¿Podemos prender la luz? Pará. Chicos, ¿se puede abrir la ventana? No. ¿Y la puerta? ¿Qué pasó con la puerta? Chicos, no existe la puerta que veíamos. No sé qué puerta veíamos, pero esta está todo sellado, chicos. Se ve todo. No. Llamen a Miguel. Bueno, dame la cámara. Vamos. Toma, Aldana. Toma, Aldana, la cámara. Caca, no, chicos. Es que... José. ¿Qué mierda? No. No, que no va José. No. Dame. Dame la cámara. La lumbre igual, la lumbre no. Ay, Dios. No. Apaga la luz, estos salvajes. Hay que apagar la luz. No. Bueno, desde acá ahora sí se puede ver bien cómo está todo ahí. Sellado. No hay puerta. No hay puertas y ahí se ve la mamadera que yo les estaba diciendo recién. ¿Cómo? En serio, y está todo sellado, chicos. ¿Se llega a ver eso? Todo. ¿La cámara? Todo, sí, la cámara lo está detectando todo. Mierda. Y ahí se ve como acá todo sigue todo sellado, o sea, no se puede entrar por ahí. O sea, es imposible, no se puede. Se inundará de agua. Y puede ser que se inunde de agua, porque esas ventanas son las que grabamos atrás. ¿Por qué estaba esa habitación allí? ¿Y qué era antes allí? Con eso en mente buscamos una respuesta. Le entraban al antesótano y
ponían ahí en la caldera para calentar el agua. Acá estas son las rejillas que se ven desde el frente de la escuela, el departamento principal por decirlo así, que hay un agujero donde antes ponían leña y calentaba todo el lugar. Era una caldera. Exactamente. Aquella habitación subterránea se trataba del sistema de calefacción que antes funcionaba en el hogar. Esto daba explicación a la ventana, ya que por allí se metían los leños que daban calor al edificio. Durante nuestra visita vimos que el misterioso sótano no era más que un archivo en el cual obviamente se habían pintado tantos cuentos que eso era lo que le daba el ambiente terrorífico. Pero una vez allí te das cuenta que no hay nada fuera del usual. Aún así, no nos gustaría quedarnos a solas en ese lugar. Por cada misterio que se resuelve, hay otros que no podemos comprender. Y durante nuestra investigación nos hemos encontrado con varios de estos misterios que aunque querramos no podemos encontrarles una explicación. Mira, dentro de la institución yo diría que no, porque yo trabajo particularmente en la parte de entrada, pero si uno recorre algunos lugares y algunos sectores, tal vez un poquito más alejados de la puerta de entrada, yo diría que hay como una sensación un poco inexplicable. No podría definirla bien, pero hay como que hace más frío que en otros lugares del establecimiento. 83, del 83 al 86 tuvimos acá una colonia, colonia de chicos que venían en las vacaciones. Y en el campo de deporte habían traído unas piletas, esas piletas grandes de lona, y utilizaban también la pileta que estaba, que ahora está tapada. Ellos, claro, durante el día trabajaban con los chicos y después durante la noche hacían el cambio de agua, por lo tanto estaban mañana, tarde y noche acá adentro. Y se quedaban acá en la escuela. No los chicos, sino los coordinadores y eso, ¿no? En esa época no teníamos los aparatos que tenemos ahora de audio, ¿no? Ni idea. Claro, ni los videos, ni los parlantes que tenemos ahora, sino que se utilizaban unas bocinas. ¿Saben lo que son las bocinas? ¿Las vieron? Nosotros las teníamos en los árboles, que se utilizaban para los actos, se enchufaban y bueno. Y ellos durante el día pasaban música para entretener a los chicos. Bueno, cuando nosotros nos íbamos a las 6 de la tarde desenchufábamos todo y y eso quedaba hasta el otro día que no se utilizaba. Cuando nosotros venimos un día nos dicen, dejaron todas las bocinas enchufadas. ¿Cómo las bocinas enchufadas? O sea, los cables, ¿no? Y digo, no, ayer cuando fuimos desenchufamos todo. Digo, vamos a ver. Y eso nosotros lo manejábamos desde arriba. A lo mejor quedó, no nos dimos cuenta y las dejamos enchufadas, pero no, para nada. Desenchufábamos todos los cables. Dice, no, porque durante toda la noche hicieron un ruido terrible. Uno de los auxiliares, Miguel, dice que cuando él viene muy temprano a limpiar, cuando está limpiando lo que es la jefatura, o sea, donde está la jefa de preceptores, ve moverse en el aula 6, ve moverse las sillas, las mesas, creo que era, y como que ve imágenes. Me comentaron de un aula en la parte de abajo de la biblioteca hasta arriba, pues. Que a la mañana temprano, tipo 6 de la mañana, se escuchaba que se corrían las mesas, las sillas. Eso me lo contó el portero. Y lo que escuchamos nosotros que hace unos años cuando hubo elecciones estaban unos gendarmes en la parte de secretaría preparando las urnas para las elecciones y sintieron ruidos de muebles que se movían en la parte de arriba de secretaría, que se asustaron y bueno, se asustaron bastante y bueno, después se fueron, tenían miedo. Con la primera vez que me lo contaron yo me reía, yo me imaginaba, digo,
gendarmes corriendo por Boncha. Porque habían escuchado todos arriba. No, en 2 o 3 oportunidades, 2 oportunidades seguro. Pero fíjense que con una diferencia de 4 años, ¿no? Claro. 2 años. Además, no tienen ninguna relación esos gendarmes. No, para nada. Es imposible. No, porque siempre los van cambiando. Además hay gente que viene del interior, ¿no? Ni siquiera conocen el barrio, nada. En una época venía la gente de Alco a dar gimnasia y hacer todas las rutinas que hacen para las personas que hacen tratamientos para la obesidad. Y había una profesora de yoga que estaba dando yoga y en un momento determinado empezó a sentir escalofríos y dijo, acá no podemos seguir, hay algo. Quedaron con esa imagen como que había algo, entonces esto se repitió y esa sensación en las personas que estaban concurriendo fue bastante, se repitió varias veces, entonces el director de la escuela decidió traer, junto con la vicedirectora de aquel momento, un sacerdote para que bendiciera, ¿sí? Y recorrieran un poco las instalaciones de la escuela. Y bueno, sí, aparentemente decían que habría como algún espíritu o algo rondando en la escuela, o en la escuela. Y cuando terminamos, estaba Graciela, que era la secretaria en ese momento, ella se sienta ahí, y yo me siento, claro, de este lado, ¿sí? con el escritorio. Yo hago así, de casualidad miro para arriba y veo, Graciela, correte. Se le cae una lámpara enorme, ¿sí? Que al correr se hizo así, se le cayó Mi compañera Lorena, que sintió que se movían sillas en la parte de polimodal, en secretaría de polimodal, en secretaría. En una noche de invierno, bueno, viene la casera, me abre y teníamos la reunión arriba y algunos tardaban en llegar, entonces llamamos por teléfono, la casera llama por teléfono a una cooperadora y le dice, marca, y veo que golpea el teléfono, lo suelta, ¿no? Teléfono esos de cable, sí, antiguo. Digo, ¿qué te pasó, Graciela? Dice, no, estoy escuchando algo raro. Digo, a ver, vuelve a marcar, y se escuchaba como, eso sí lo escuché yo, como que, ¿vieron cuando están en la iglesia que rezan todos juntos? ¿Sí? Y se escucha ese murmullo de toda la gente que va rezando, sin entenderse qué es lo que dicen. Pero eso sí lo escuché yo. Uy, qué bien. Nunca supimos con quién nos habíamos comunicado o dónde, ¿no? ¿La realidad supera la ficción? Es una de las preguntas que todos nos hacemos en algún momento. Y en nuestra investigación nos hemos encontrado con distintos rumores que se fueron acumulando de boca en boca y a través del tiempo se fueron creando como ellos. Nos dimos cuenta que la ficción está sujeta a la realidad. Por eso es muy difícil encontrar siempre una explicación lógica a todo lo que se escucha. Aún así, lo misterioso e inexplicable tiene un atractivo que nos gusta a todos y termina no tan solo dándole su encanto a un lugar, sino también volviéndose parte de su historia. Hogar María Luisa, ENCA, Escuela 41. Tantas personas que pasaron por acá. Un pequeño cuento entre amigos que termina convirtiéndose en un rumor conocido. Aquí culmina nuestra investigación. Lo único que tenemos para decir a las personas que nos ayudaron es gracias. Nos reuniremos en otra oportunidad.
Nos encontramos... con una explicación lógica. Como las sombras que pensaban que eran de... Bueno, seguimos. Acá... Cortar. ¡Boludo! No. Me genera curiosidad en todo caso. Escuela número 41. Pero nadie sabe la cantidad de... ¿Qué es lo que te decir? No. A pesar... Porque lo estoy viendo yo. ¡Dale, que me duele! Listo, ok, espera, a ver, vete. 1, 2, ¿ya fuera? Sí. Aún así, lo misterioso e inexplicable tiene un atractivo que nos gusta a todos y termina no tan solo... No puedes. Aún así, lo misterioso e inexplicable... ¿Eso no es de tuyo? Otra vez, dale. ¡Vamos que se puede! ¡Van a saludar! Cuando llegamos tarde...